Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de España. Hoy tenemos ya que es la última actividad del programa público de la exposición Juego de Pelota de Rodrigo Aimaz. En este caso pues será un conversatorio en el que dialogarán sobre el juego de pelota desde varios puntos de vista. Nos acompaña Raúl Barrera, que es director del programa de Ecología Urbana del INA. También nos acompaña el curador de la exposición, Fernando Galvez de Aguinaga, que es escritor y curador, y pues el propio artista Rodrigo Aimaz. Así que sin más, pues os doy la palabra y muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los muchos que somos y los pocos que estamos. Yo le quiero dar sin más preámbulos la palabra a Raúl para que nos dé un poco de contexto histórico, arqueológico y digamos conceptual respecto a cómo era este juego de pelota, porque yo creo que los prejuicios del fútbol contemporáneo no tienen nada que ver con aquel bello ritual. Por favor, maestro. Pues buenas noches a todos. Antes que nada, agradecer a Fernando Galvez y a Rodrigo Aimaz la invitación de estar aquí con ustedes para platicar sobre el juego de pelota, ¿verdad? Que prácticamente lo tenemos presente en todo Mesoamérica y más allá, ¿no? Entonces, pero para no, voy a enfocarme a manera como de una introducción del juego de pelota en Tenochtitlan, específicamente en el recinto sagrado. En esta imagen estamos viendo el juego de pelota que aparece en el Códice Florentino, ¿verdad? Donde pues está el juego de pelota que conocemos comúnmente como forma de I latina, con los jugadores y aparece la pelota y los aros o anillos, como se le llame, ¿no? Entonces vamos a pasar a la primera imagen, la que sigue. Entonces, para contextualizarnos, es la ciudad de Tenochtitlan, una ciudad lacustre, una ciudad sagrada que pues fue una de las urbes más grandes en su momento en Mesoamérica, pero también del mundo, ¿no? Una ciudad con mucho orden, muy bien trazada, que es una representación del cosmos, la ciudad de Tenochtitlan, con su centro sagrado, su axis mundi, el punto central, que es el centro ceremonial, con su templo mayor, y ahí lo pueden ver ustedes, ese cuadrángulo que está al centro de la ciudad, y las calzadas, que son los 4 cuadrantes, que son la representación de los rumbos del universo. La siguiente imagen, vamos a ver ahora en la imagen que sigue, eso es el centro ceremonial, el primer plano que conocemos de lo que fue el centro ceremonial, donde aparece de manera esquemática, pero está el templo mayor, los adoratorios en la parte superior. Al frente se encuentra un sacerdote sahumando que está sobre una estructura circular, no muy grande, y esta estructura circular se conocía como Cuauhxicalco, que está frente al templo mayor, pero al pie de la escalinata de Huitzilopochtli. Después, en ese mismo eje, está el juego de pelota, o que se le conocía como Teotlachco, el juego de los dioses. Había 2 juegos de pelota dentro del recinto sagrado. El otro es el Tezcatlachco, ese no lo conocemos. Hay propuestas donde se podría ubicar, pero no lo conocemos físicamente. El que ya conocemos es el Teotlachco, el juego de los dioses, que ustedes lo pueden ahí apreciar, es en forma de I latina y tiene los aros, los aros o anillos, pues, que estaban empotrados en las paredes, en los costados del juego de pelota, y que está aquí atrás, en la calle de Guatemala, atrás de la Catedral Metropolitana, y incluye parte dentro del Centro Cultural de España, en el número 18, y una parte exterior del juego de pelota, lo van a ver más adelante, está en la calle de Guatemala, en el número 16, aquí junto a un costado. Bueno, entonces es las primeras referencias, y la otra imagen, la de la derecha, es el centro ceremonial de Tenochtitlan, plasmado a la zona urbana actual.
¿verdad? Y ahí aparecen los avances que tenemos. Está representado el Templo Mayor, algunos otros edificios, como es el Zompantli, juego de pelota, y otra serie de templos. Sabíamos que había alrededor de 78, quizás sean más, no lo sabemos en este momento, pero es el área que trabajamos. La siguiente imagen. Vamos a ver ahora este plano muy importante, porque fue elaborado en 1967, cuando se hace la línea 2 del metro, que viene de Tascaya y que va para Tacuba, y que este eje del metro pasa exactamente atrás de la Catedral Metropolitana. Este trazo sí afectó los vestigios arqueológicos. En ese momento hubo un rescate arqueológico, registro de lo que había de vestigios, pero desafortunadamente sí hubo una afectación, ¿verdad? En aquel momento. Hoy es distinto. Hoy ya está todo protegido por la ley, toda la obligación de avisar a Lina para que haya la intervención de arqueología, y estamos nosotros para hacer ese seguimiento de manera permanente, ¿verdad? Intervenir los diferentes edificios, y ahí aparece, no se los puedo mostrar exactamente, pero en este trabajo se registraron 2 escalinatas que están atrás de la Catedral Metropolitana. Estas escalinatas forman parte del juego de pelota, las escalinatas del lado oriente y las del lado poniente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. La siguiente imagen. Bueno, la siguiente, por favor. Vamos a ver en esta otra, fíjense ustedes, que en el año de 1900, el arqueólogo Leopoldo Batris hizo una intervención a lo largo de la calle de Guatemala, en este tramo entre la calle de República de Brasil y Argentina, ¿verdad? Porque se estaba haciendo una obra de saneamiento, de un drenaje que ahí se construyó, se hizo una zanja profunda aquí a lo largo de la calle de Guatemala. Intervino para hacer el rescate arqueológico don Leopoldo Batris, y él encontró atrás de la catedral, a la altura del ábside más o menos, ¿no?, frente al Centro Cultural de España, el número 18, y encuentra una ofrenda de 6 pelotas de piedra. Una de estas de 57 centímetros de diámetro, como una esfera, y tenía una base circular, esta escultura de piedra. Las otras son 5 de 15 centímetros de diámetro, de piedra igualmente. Una está en color azul y la otra en color rojo. Estas esculturas se encuentran en el Museo Nacional de Antropología. Esa es una de las primeras evidencias de las pelotas, ¿verdad? Y lo que estaba indicando que quizá estaba en la zona del juego de pelota. Bueno, posteriormente, con los trabajos del metro, este salvamento arqueológico lo coordinó el arqueólogo Jordi Buissinier y el arqueólogo Raúl Arana Álvarez, y encuentran una ofrenda ofrendas, ¿no?, que una de esas ofrendas contiene lo que están viendo ustedes. Es una maqueta del juego de pelota, y pensamos que esta maqueta es una representación del juego de pelota, que tenemos físicamente los restos aquí en la calle de Guatemala, atrás de la Catedral Metropolitana. Este es el juego de pelota, ¿verdad? La siguiente imagen. Bueno, entonces encuentra esta ofrenda de 9 objetos, 2 maquetas que son representación del juego de pelota, 2 esferas o 2 pelotas, una de color negro y otra blanca, de color blanco, y otros objetos pequeños, como son algunos tambores, algunos silbatos, que conformaban esta ofrenda. Vean cómo estos objetos nos están identificando. Primero tenemos los debates, y hoy con las obras del metro se encuentra esta ofrenda de estas pelotas, ¿verdad? Que una vez está confirmando más la presencia del juego de pelota. Ahora, ¿por qué una negra y la otra blanca? Quizá, bueno, esto ya es una hipótesis, quizás tengan relación con una representación simbólica de la noche y el día, ¿verdad? De estas podrían tener alguna relación, algún significado. La siguiente imagen.
Esta ofrenda fue encontrada por el programa de arqueología urbana, más o menos en la década de los años 90, cuando se hicieron trabajos de unas lumbreras que se hicieron en la Catedral Metropolitana. Algunas de estas lumbreras se hicieron en la parte de atrás, donde está el ábside más o menos a esa altura, y se encuentran diferentes ofrendas, pero hay dos ofrendas muy interesantes que estaban asociadas a los cabezales, una al cabezal oriente del juego de pelota y la otra al cabezal poniente del juego de pelota, ¿verdad? Pero del lado sur, del lado de la calle de Guatemala, dentro de la catedral de la calle de Guatemala, pero dentro de la Catedral Metropolitana. Entonces, en una de estas ofrendas se encuentran estos objetos que ven ahí, la representación de dos manos, fíjense muy bien, con la representación de los 5 dedos, pero tenemos otras que son como especies de guantes, ¿verdad? Son de concha nácar, y una pelota pequeñita que es de hule y un cuchillo de pedernal, y dos huesos, dos fémures, dos representaciones de fémures que tienen relación, tanto el cuchillo como los huesos, con el sacrificio humano que también se llevaba a cabo en el juego de pelota, y que todo esto era muy profundamente religioso, ¿verdad? El juego de pelota tenía una relación, sobre todo la pelota, con el astro, con el sol, con la noche, con el día, y que el juego de pelota tenía que ver con los astros, ¿verdad? Con la bóveda celeste, con el inframundo también. Había un juego que dentro de su cosmovisión se llevaba a cabo en el inframundo. La siguiente imagen. Este es Guatemala 16, junto al Centro Cultural de España, donde estamos trabajando. La siguiente. Son los restos de una escalinata, pero una escalinata exterior del juego de pelota. El juego de pelota, por el costado norte, era delimitado por una plataforma de 9 metros de ancho, y esta plataforma encontramos los desplantes de las columnas, lo que nos indica que tenía un pórtico sobre la plataforma donde se colocaban los espectadores. La cancha quedaba exactamente debajo de la calle de Guatemala. El ancho de la calle de Guatemala, hagan de cuenta que es el ancho de la cancha. El talud, la pared, el límite norte de la cancha, o sea, el talud, queda exactamente debajo de la fachada, tanto del edificio del Centro Cultural de España y de Guatemala 16. Ahí exactamente está el talud. Ahí lo pueden ustedes ver. Hay un muro en talud con restos de pigmento de color rojo. Esa es la pared interna de la cancha, y además pueden ver restos de un anillo de piedra. Es muy austero, tiene restos de estuco, pero tenemos dos restos de estos anillos que debieron haber estado empotrados en las paredes de la cancha, ¿verdad? La siguiente. Algo sumamente interesante es que encontramos una ofrenda en la escalinata, pero exterior norte del juego de pelota. Y esta ofrenda, muy interesante, en un pequeño hueco, en un pozo circular, y tenía 31 cervicales, cuellos humanos, lo que nos habla de la decapitación, porque la decapitación la tenemos representada en muchos juegos de pelota, y que se relaciona con la fertilidad de la tierra, ¿verdad? Y aquí lo tenemos a nivel arqueológico, la presencia de estos cuellos, que los vamos a ver en algunas imágenes. La siguiente. Ahí está esta ofrenda. Y estos cuellos pues son de diferentes individuos, diferentes edades, y hay las huellas de corte de los cuellos que fueron ahí depositados, ¿no? La siguiente. Algunas cervicales diferentes, ahí pueden ver ustedes las diferentes edades, ¿verdad? La siguiente. Es como se encuentra actualmente el juego de pelota, y que próximamente va a estar abierto al público este espacio. Ya estamos próximos, ¿no? Vamos de la mano con la obra que se está llevando a cabo ahí, que hemos tenido todo el apoyo de los propietarios. Esto hay que decirlo y hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, va a ser un museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia con su propio acceso, y se van a exhibir todos esos vestigios, tanto
la escalinata del juego de pelota, los restos de pisos, la parte posterior del templo de Quetzalcóatl, y que ahí también se encuentran, y diferentes objetos que van a ser exhibidos en este espacio. La siguiente. Es una panorámica de la escalinata exterior del juego de pelota. El juego de pelota tiene mucho simbolismo, es un juego ritual, es sagrado y muy importante, ¿no? Quizá para nosotros sea difícil poder entender lo que eso significa, pero eran estas actividades dentro de su religión, de los mexicas, y no únicamente de los mexicas, sino de todo Mesoamérica, porque esto los vamos a encontrar en Chichén Itzá, en Oaxaca, en Tula, en Centroamérica, hasta Nicaragua existen vestigios de los juegos de pelota. Entonces son juegos sagrados, juegos rituales. El sacrificio humano, fíjense que era una necesidad. Dentro de su cosmovisión, en su religión, el sacrificio era necesario, era una condición para que siguiera existiendo la humanidad, el equilibrio del universo y de los astros, que los dioses fueran benéficos con las sociedades, porque los dioses en época prehispánica eran como nosotros. Los dioses tenían vida, tenían sentimientos, podrían ser buenos o podrían ser malos. Por eso había ese compromiso entre los humanos y los dioses, para que los dioses fueran benéficos con la sociedad, ¿no? La siguiente. Esta es una reconstrucción que estamos trabajando del juego de pelota. Así es como debió ser el juego de pelota. La arqueología, en las excavaciones en una zona urbana encontramos fragmentos de los edificios, pero nosotros vamos haciendo estas reconstrucciones hipotéticas, quizá, pero que nos vamos aproximando a la realidad de cómo era el juego de pelota. Y pueden ver las escalinatas, los pórticos que les comentaba, donde se colocaban los espectadores. La siguiente imagen. Estas son representaciones de decapitados en diferentes juegos de pelota, como aparece ahí la estela de Aparicio, Veracruz, el juego de Chichén Itzá, que aparecen estos relieves, una vasija también de Guatemala, y que nos habla de la decapitación, de este brote de la sangre que es representado mediante serpientes y que tienen relación con la fertilidad de la tierra. La siguiente. Ya esta es la última imagen, es una reconstrucción del recinto sagrado. Ya podríamos decir que con cierta precisión la ubicación tanto del Huitzilopantli como del juego de pelota. Si se fijan, están frente al templo mayor, pero en un eje que coincide con el adoratorio del dios tutelar de los mexicas, que es Huitzilopochtli, un eje de oriente a poniente, y tiene en ese eje, al pie de la escalinata, el templo mayor era una montaña dual, con dos adoratorios en la parte superior. El del lado norte es Tlaloc y el lado sur es Huitzilopochtli. Entonces, del lado de Huitzilopochtli, si se fijan muy bien, tenemos, imagínense, ahí un eje que coincide con la plataforma circular que se conocía como Cuauhxicalco, que se relaciona con el fuego y con la guerra. Después tenemos el Huitzilopantli, que también tiene relación con la guerra y con el sacrificio humano, y posteriormente tenemos el juego de pelota. Este es un eje ritual, es un eje que tiene que ver con el sacrificio, con la guerra y con la muerte, ¿verdad? Es un eje de la guerra y de la muerte. Pero tenemos otro eje paralelo. El otro eje es el de la vida, el del culto a la vida, el que tiene que ver con Tlaloc, dios de la lluvia y de la fertilidad de la tierra, y el templo de Quetzalcóatl, dios del viento, que se relaciona con la lluvia. Nos hace falta más conocer, pero se va definiendo esta geografía sagrada. Entonces ya terminé, pues agradecer la invitación, y de verdad pues felicito a Rodrigo por este interés por el juego de pelota. El juego de pelota ha existido siempre, desde que existimos como humanidad. Desde luego que ha tenido sus variantes, de diferentes maneras, diferentes juegos, aquí en Mesoamérica, ¿no? Pero lo que esto significa, el juego de pelota, y
Aquí, bueno, como les decía, hacemos arqueología urbana, no podemos conocer los edificios en su totalidad, porque tenemos los edificios históricos que hay que proteger, pero tratamos de ir avanzando con todo esto, y este es el Teotlazco, el juego de los dioses, y que es mencionado en las fuentes, lo menciona Sagún, Torquemada, hablan de este juego. Y bueno, y tiene muchas interpretaciones, ¿verdad? Y quienes jugaban, el sacrificio humano, a quienes sacrificaban, por ejemplo, en la fiesta de Huitzilopochtli, en su fiesta de Panquetzalistli, dicen las fuentes que sacrificaban a 4 individuos, aquí en el Teotlazco, y que los mismos gobernantes, Moctezuma sobre todo, él era muy asiduo a jugar en el Teotlazco, y sabemos que ellos también eran representantes de los astros o de los dioses, era el juego de los dioses, lo que aquí se llevaba a cabo en el juego de pelota. Pues no los quiero, no me quiero extender más, agradecer de estar aquí con ustedes, y es lo que yo les puedo platicar como arqueólogo, y que todo esto tiene que ver con lo que desarrollamos hoy en día, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muy difícil hablar después de Raúl, que es un gran honor estar aquí con él, con Rodrigo, en este lugar encima del juego de pelota, platicando sobre este espacio ritual que representaba el movimiento del cosmos y los equilibrios del universo, ¿no? El juego, en realidad, insertaba a el mundo humano en sus distintos estratos, pero básicamente los que eran partícipes eran parte de una élite, ¿no? Y los que eran público, ahí sí, al parecer, el juego de pelota estaba extendido no solo en diversas festividades, sino que incluso había momentos para que hubiera públicos diferenciados, ¿no? O sea, sí hay, al parecer, testimonios, registros de que se jugaba en contextos sociales también diferentes o para contextos sociales también diferentes, y me imagino que eso también variaba si había o no sacrificios o qué cantidad de sacrificios, porque lo que se buscaba con este juego y esta participación humana en el espacio sagrado de los dioses, como dijo Raúl, pues tenía que ver también con, al ser hundido en la tierra, era una metáfora del inframundo, y al bajar al inframundo, pues entrabas a este espacio ya de los dioses, ¿no? Y había que mantener a través de este juego y del movimiento de la pelota, el movimiento de los astros y el equilibrio del planeta, e incluso se habla de juegos para las lluvias, para las peticiones de lluvias, o incluso juegos ligados a la adivinación de cómo iban a darse, con base en los resultados, cómo iban a darse los ciclos, ¿no? Los ciclos de la naturaleza, los ciclos estacionales. Entonces, pues era la participación humana dentro del movimiento cósmico universal, y en ese sentido venir aquí a hacer una instalación de arte contemporáneo en pelotas que se vuelven recipientes de plantas, pues tiene que ver también con hablar sobre
los mismos temas, pero de modos obviamente muy diferenciados, que tienen que ver con la fertilidad de la tierra, con la búsqueda de un mensaje que se lanza para recuperar los equilibrios perdidos, como esta época pues, que estamos viviendo, en la que el calentamiento global, las crisis de la contaminación en la gran urbe de la Ciudad de México, que como señala Raúl, pues desde entonces era ya una de las ciudades más grandes del mundo, quizá la más grande, ¿no? del mundo en ese momento, por lo que se sabe, ¿no? O sea, Sevilla creo que tenía 65,000 o 70,000 habitantes y era la ciudad más grande de Europa, y aquí en conjunto lo que era Tlatelolco, Tenochtitlan y las otras poblaciones de los lagos pues reunían a mucho más de 300,000 habitantes, y pues de esas proporciones, por eso estaba totalmente asombrados los conquistadores, ¿no? Cuando llegaron acá. Pero todo eso pues es lo que nos va marcando una historia de tremendos desequilibrios, ¿no? Una de las atrocidades más grandes en materia de destrucción de los equilibrios naturales, pues es la desecación del lago en una ciudad que estaba asentada en esta cuenca lacustre, ¿no? Una obra de ingeniería, la más grande y portentosa de su época, para secar el lago, ¿no? Que pues todavía tenemos el monumento del ingeniero que realizó esta desecación allá a un costado de la catedral, y pues resultado de esto pues somos no solo las ciudades más grandes del mundo, sino de las más contaminadas. Somos uno de los problemas más grandes del mundo. Y pues el mensaje que lanza la instalación de Rodrigo es precisamente a que busquemos a nivel planetario pues otra vez la forma de restaurar nuestra esfera, hábitat, nuestra casa, y regresemos a la fertilidad de nuestra interacción, nuestro juego con el espacio natural, que volvamos a germinar las semillas, que volvamos a hacer un vínculo más fértil, más creativo, menos destructivo, menos antropocentrista y más ligado a un equilibrio como el que buscaban en ese juego antiguo que está aquí debajo, nuestros antepasados en sus modos y formas y creencias complejas que alcanzamos a entender mínimamente, pero en ello también, pues bueno, los gobernantes, ¿no? Eran partícipes de esa búsqueda de los equilibrios, como también menciona Raúl. En este juego de pelota precisamente jugaba Moctezuma, jugaba pelota. Dicen que incluso llegó a jugar después de la llegada de los españoles. Tal vez al rato nos puedes abundar un poco sobre esa referencia, ¿no? De cuando Moctezuma jugó ya como una forma de quizá buscar en última instancia los equilibrios ya enfrente de los conquistadores. Hay una historia que a mí me gusta mucho referirme y que la voy a contar ahorita,
que es del juego de pelota, y es la historia de Huémac, que es una historia en la cual Huémac, el último gobernante de los toltecas, caminando en los alrededores de Tula, se encuentra con los tlaloques, una especie de duendes o de servidores de Tlaloc, y apuestan en un juego de pelota, lo cual era común apostar en los juegos de pelota, y esas apuestas tenían que ver con lo que yo les decía también hace rato, el carácter adivinatorio que podían tener los resultados, o sea, o premonitorio que podían tener los resultados del juego. Entonces, Huémac apuesta con los tlaloques, se da la partida y Huémac gana. Habían acordado que la apuesta era que el ganador podía pedir lo que quisiera, simplemente lo que quisiera. Y Huémac les dice, pues ya gané, quiero muchas cuentas de jade, quiero muchas plumas de quetzal, es decir, quiero riqueza, ¿no? Los chalchihuites, las cuentas de jade, las cuentas de piedra preciosa y las plumas de quetzal eran altamente cotizadas, eran los objetos más valiosos, ¿no? En términos incluso de lo que podríamos llamar hoy economía. Y entonces los tlaloques se retiran y regresan, en vez de con los cofres acordados con estas riquezas, con hojas de la caña del maíz o con cañas de maíz en lugar de los plumajes de los quetzales, y con cestas de calabaza, frijol, maíz, la milpa sagrada, en lugar de las cuentas de piedras preciosas. Eso enfurece a Huémac, que les dice, oigan, pues ¿qué pasó? Yo gané, metí como 10 goles de chilenita y todo, y pues no se está respetando el resultado, ¿no? Y entonces ellos le dicen, según este libro portentoso que escribe Patrick Johansson, hay una confusión por parte de Huémac en el entendimiento de lo que le están explicando en lenguaje figurado, y él no entiende que le están diciendo, pues este es las semillas sagradas, esta es la riqueza máxima que tú puedes tener, y les exige las piedras preciosas y las plumas, y se las dan, se las cambian, se las dan. Si tú quieres eso, ahí lo tienes. Pero también los chalchihuites, también la milpa, también tiene un origen que es el mundo fértil, que es una temporada de lluvias exitosa, que es un ciclo agrícola en la que los equilibrios se dieron bien, y por lo tanto lo que hacen los tlaloques es llevarse esta riqueza, que significa ese ciclo agrícola portentoso o generoso, y inicia una sequía que dura 4 años y que acaba con el imperio tolteca. Esta sequía provoca que haya una división de los toltecas en 5 o 6 partes, no recuerdo bien, y una de estas partes se va siguiendo todavía a su último líder, a su último gobernante, y así llegan a Chapultepec desde Tula.
Llegan a Chapultepec, llegan a los manantiales que se encontraban manando de Sincalco, la casa del maíz divinizado. Llegan a esta cueva, nudo de manantiales que había encontrado este grupo, y cuando Huémac entra a la gruta de donde salen los manantiales, se encuentra otra vez con los tlaloques y entiende en ese momento su grave error y se lanza a las entrañas o al nudo de esa montaña pletórica de aguas manando y se suicida. Incluso está consignada por ahí la fecha, un año 6 conejo de 1200 o 1400, sí, ¿no? 1242 o algo así. Ese relato encierra una lección para los gobernantes, ¿no? La lección para los gobernantes era que no hay modo de sostener un gobierno, un imperio, una ciudad incluso, si uno no reparte el alimento, la riqueza que da la tierra, la comida, si uno no mantiene alimentado al pueblo y si uno pone la suntuosidad, el poder por el poder, las decisiones despegadas de la tierra y despegadas de las necesidades de la comunidad que uno gobierna, pues va a tener por resultado la caída de ese proyecto de gobierno, de imperio, de lo que sea, ¿no? Por eso, cuando los españoles llegan, los aztecas, que a través de esa historia y de esos manantiales se habían vinculado como herederos de la grandeza tolteca, porque por eso los gobernantes iban y se retretaban ahí en el cerro, en las paredes del cerro de Chapultepec, y esa agua había dado de beber, había saciado la sed de prácticamente todo el imperio. Los acueductos, a la inversa de los acueductos que desecaron el lago, que iban de Chapultepec hacia acá, fueron los que dieron agua a la historia de México Tenochtitlan y siguieron dando agua al centro de la Ciudad de México hasta el siglo XIX, incluso ya no en la cantidad obviamente total que lo hicieron durante la época prehispánica, pero sí incluso fueron los que más surtieron de agua en los inicios de la ciudad colonial, ya estando los españoles, quienes construyeron sus acueductos encima de los acueductos que había, de los acueductos más nuevos que habían hecho precisamente Moctezuma I y Nezahualcóyotl. Entonces, cuando llegan los españoles, Moctezuma, esa es otra historia, dicen que Moctezuma mandó a preguntar a Huémac que si se iba a acabar el imperio, que si iba a sobrevivir, que si la grandeza de México Tenochtitlán podría enfrentarse y salir bien librada de su confrontación con estos nuevos personajes. E incluso esa historia se inserta con la tradición de los presagios en algunos casos. Y pues, ¿qué hace Huémac?
ese suicida de la cueva, que los dioses, después de su suicidio, dicen, pues ya entendió, ¿no? Ya entendió perfectamente, entonces ahora que sea el custodio de la cueva de Zincalco, ahora que sea el custodio de la casa del maíz divinizado, del lugar de donde emana no solo el agua, sino la fertilidad de la tierra y la milpa sagrada. Entonces, le manda a preguntar, manda una delegación de sus mejores brujos, de sus mejores sacerdotes, de sus mejores adivinadores. Algunos dicen que incluso iba él disfrazado, con la cara pintada de negro, como si fuese un sacerdote de Tezcatlipoca. Y llega esta delegación a preguntarle a Huémac qué va a suceder, cuál va a ser el destino de los mexicas, cuál va a ser el destino del gran imperio, y reciben la misma respuesta por parte de Huémac: cestos de milpa, de los frutos de la tierra, cestos de mazorcas, de calabazas, de chiles, de jitomates, y se enfurece Moctezuma a tal grado que esa primera delegación la manda a asesinar. Mata a todos los sacerdotes y brujos porque no obtiene la respuesta que quiere, que es saber cómo hacer, cómo enfrentar el dilema que le plantea la llegada de otro mundo, de una delegación de seres que vienen montados en animales nunca vistos, con trajes de metal, con armas de fuego, y vuelve a mandar otra delegación. Incluso dicen que mandó traer de Mitla a gente que pudiera pues hablar con el Mictlán, entrar al mundo de los muertos, ¿no? Y esta delegación vuelve a hacer las preguntas, pero hace además un ofrecimiento, que Moctezuma está dispuesto a ser el barrendero, que si no va a sobrevivir el imperio, que él se queda en Zincalco, que él está dispuesto a barrer por siempre el espacio sagrado del inframundo, de los mantenimientos. Y pues Huémac le contesta: no, pues si no es así de fácil, ¿no? Aquí no estamos así nada más en la abundancia, hay que trabajar. Y le vuelve a mandar pues las cestas cargadas de cosechas, ¿no? Las cestas de la milpa. Y pues Moctezuma otra vez no vuelve a entender. Al parecer vuelve a hacer la misma lección, ¿no? Si no le das de comer no solo a tu pueblo, sino a tus conquistados, si no le das de comer a tus conquistados, pues estos pueblos tributarios pues van a confabularse contra ti, se van a unir al enemigo, porque el hambre pues mueve montañas, dicen, ¿no? Y pues en ese caso lo que tuvimos pues fue la caída de nuestra civilización azteca, pero con ella el sometimiento de todas las grandes culturas que nos antecedieron, de las grandes culturas. Y la historia pues que comienza con esta partida del juego de pelota, creo que encierra esa gran lección. En la segunda entrega
no solamente le mandaron milpa, o Huemac no solo manda milpa, sino que manda, por ejemplo, ramos de flores de cempasúchil. O sea, le estaba diciendo todo en lenguaje metafórico, ¿no? Dale de comer a tu pueblo, honra a tus muertos y tendrás la posibilidad de sobrevivir. De otro modo, pues los que hicieron la conquista fueron los ejércitos conformados por los pueblos tributarios que se aliaron a los españoles. Y pues bueno, creo que el mensaje de la instalación, de algún modo, que hizo Rodrigo aquí arriba del juego de pelota en el Centro Cultural España, fue revivificar nuestra posición en esta tierra, volver a germinar las semillas y volvernos a cuestionar como comunidad esto que ahorita se está también discutiendo en gran manera con este decreto en el cual el gobierno de México defiende nuestro maíz frente a las semillas transgénicas, los que quieren introducirnos las grandes corporaciones, cuando pues la respuesta sí tiene que ser el retorno a nuestras semillas originarias, a la milpa que ha probado su eficiencia a lo largo de milenios, y a un cultivo del pequeño campesinado frente a la agricultura industrial y agrotóxica. Muchas gracias. Pues yo quiero agradecer a Raúl y a Fernando por ser tan doctos y ser tan inteligentes, ¿verdad? Me siento muy honrado. Yo desafortunadamente no me sé historias tan buenas, pero quiero hacer hincapié un poco en el sentido de la exposición que se propuso aquí y después enseñarles un pequeño video que hicimos de unos 3 o 5 minutitos que muestra el proceso tanto de instalación de la pieza o de las piezas, como la actividad paralela que desarrollamos, que fue muy divertida el fin de semana pasado. Se organizó aquí un torneo relámpago de fútbol, podríamos llamar, o juego de pelota, en el que modificamos las porterías, se organizó una coladerita, que los que están aquí, algunos se acordarán que jugábamos de lado a lado de la calle y las porterías eran las coladeras. Entonces, de alguna manera, rememorando ese juego y haciendo una metáfora sobre el espacio que ocupábamos, se organizó un juego o un juego de balompié, digamos, no podría llamar yo de fútbol. En un segundito se los ponemos eso, que de alguna manera es la ofrenda que cierra este ciclo, este espacio. Retomando lo que decía Fernando de estas ofrendas, de estos tributos y de cuál es la relación simbólica con la riqueza, a mí me parece que el arte tiene esta capacidad simbólica de generar una riqueza que no necesariamente está vinculada directamente a lo económico, sino relacionada con los símbolos de lo poético, con los símbolos de lo creativo, y que un mecanismo fundamental para el arte y para la creatividad es el juego. El juego entendido como el mecanismo por el cual en la infancia descubrimos al mundo, jugamos a hacer un simulacro de la vida, del universo, del entorno, para poderlo ir descubriendo, y cómo ese juego a lo largo de nuestro crecimiento se va elaborando. Entonces aprendemos las reglas de diferentes juegos. Los juegos en general tienen tableros, tienen piezas, estrategias y evidentemente reglas mínimas para que no nos matemos a la primera. Y algo de lo que se hizo en este espacio me parece que está relacionado precisamente con eso, que es traer aquí una suerte de ofrenda que no ofrece una riqueza en términos de oro
términos de atesorar algo más que aquello que es simbólico. Y ese símbolo son estos balones que durante algún tiempo yo fui colectando, siendo muy joven. Tuve la oportunidad de dedicarme a jugar fútbol de manera profesional y yo decidí rechazar yo creo que terror, pertenecer como a un club o que mis piernas tuvieran un dueño, ¿no? Que fuera alguna corporación o alguna empresa. Y entonces pues decidí que yo no quería hacer eso y que mejor me dedicaba a estudiar algo más simbólico, ¿no? Como las artes Y a partir de ahí yo empecé a colectar los balones ponchados de las canchas llaneras en donde yo jugaba, y esos balones empezaron a ser como reliquias o como los restos de lo que era un juego que tenía un potencial como grande, y empezaron a ser las ruinas de esa carrera que yo no tomé. Y esas ruinas un buen día decidí que yo las tenía que cortar o que las tenía que intervenir, y que tenía más sentido si eran un cuenco que albergaba vida o tenía algún sentido más allá de ser el balón ponchado que no tiene ninguna utilidad y que lo único que te recuerda es que el juego ya no se puede llevar a cabo porque esa pelota preciada que permite que los astros en los ciclos se mantengan simplemente ya no puede rodar. Y en ese sentido el gesto o el juego empezó a consistir en recuperar un balón para convertirlo en algo que está esféricamente aislado de su exterior, en algo que se convierte en un cuenco que recibe aquello en lo que en teoría tendría que rodar. Es decir, empieza a contener el tablero del juego, porque el tablero es la tierra donde el balón debe rodar o el pavimento donde debe de rodar. Entonces este gesto mínimo se tornó en un sentido íntimo y personal, pues un gesto muy vital, un gesto muy necesario para poder, supongo que psicológicamente y freudianamente, reacomodar esa carrera truncada que no había llegado a ningún lado. Hoy albergamos en este recinto 100 balones ponchados con diferentes plantas mexicanas y 2 porterías que van a encontrar, una en el acceso de Donceles y otro en la azotea de este recinto. Y estas porterías son, digamos que un aro del juego de pelota cortado por la mitad. Entonces la única aportación que yo hice a la coladerita callejera que organizamos el otro día y que ahora van a ver en el video, es que el balón, en lugar de entrar a una portería cuadrada o a una coladera en la cual uno determina el gol, pues tenía que atravesar este semicírculo. Para mí ha sido muy importante poder no solo conversar sobre estos temas, hablar de nuestras orgullosas raíces como mexicanos, sino poder estar en este espacio teniendo este diálogo en el que convergen nuestros dos orígenes y en el que converge un conflicto cultural que se ha perpetuado a lo largo de los siglos y que muchos teóricos han buscado resolver, y de pronto lo único que vale la pena es jugar juntos y volver a estar juntos en un encuentro donde se permite hacer este simulacro de los astros, de los ciclos de la vida, y que nos permite recordar nuestras raíces, de las cuales yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, y que en años recientes nos han querido arrebatar ese orgullo, sobre todo queriéndonos hacer creer que hay algo afuera que es mejor a lo que debemos de aspirar, cuando en realidad es aquí, en nuestra cultura y en nuestras raíces, en donde está ese tesoro preciado, simbólico, histórico y cultural que nos hace ser quienes somos. Y en ese sentido esta muestra pues ha buscado hacer eso, ha buscado generar una conversación, generar un diálogo, construir un juego en el cual nos conectamos. Creo que además en esta época en específico en la que todos estamos metidos en el scroll y andamos buscando likes y nuestros 5 minutos de fama o 10 minutos de fama, lo que nos dé esa pantalla, yo creo que no hay nada más apreciable que
que tener estos espacios de relación física, de conversación, de intercambio de la palabra, de intercambio del juego, pues no solo para entender nuestras raíces como mexicanos, sino para generar este vínculo que es realmente muy humano, que tiene que ver con jugar juntos, con construir un juego y con entender en ese simulacro cosas más importantes. Porque de pronto si le encontramos un sentido al juego, yo soy de la teoría, tal vez era demasiado futbolista, de que le podemos encontrar un sentido al juego más grande, que es qué hacemos aquí y cómo pasamos nuestro tiempo. Y en ese pasatiempo del juego, yo creo que lo que hacemos cuando jugamos un ajedrez, un dominó, un billar o nos inventamos un juego, realmente lo que estamos descifrando es ese sentido grandote o más amplio de qué es la vida y de qué y para qué estamos aquí. Entonces yo quiero agradecer a todos ustedes por acompañarnos. Les quiero mostrar el videito que hicimos de resumen de esta exposición. Y después, si quieren, abrimos esto para que haya algún intercambio de preguntas y respuestas. Y aquí vamos distribuyendo estos. Dos ahí, uno ahí, punta de guayaba, las 9 de la mañana. Entonces el pueblo es un compendio de casas. El sorteo de mi dedito, las reglas son, tienen que anotar 3 goles, el ganador es quien anote primero 3 goles, o a los 7 minutos, si no se anotó o en caso de empate, se define a través de un penal, ¿no? Es penal de portería a portería, sin portero. Luego ya los que tienen más la jugada, Bueno, es una pequeña memoria que les traemos de ofrenda o de tributo a todos ustedes, del proceso de esta exposición, y me gustaría recalcar nada más un detalle muy curioso. Al final aparece como las dos porterías las juntan, yo no organicé nada de eso, se juntan, colocan los balones y encima colocan la playera de Jorge Campos y luego todos nos tomamos una fotografía ahí, y a mí me pareció un momento muy curioso porque de pronto lo que sabemos hacer y lo que tenemos por tradición arraigada como raíz de manera muy radical es esta necesidad de generar ofrendas. Entonces me parecía muy curioso cómo al final hicieron una suerte de ofrenda con los balones, las porterías estas raras que tienen el ADN, y colocaron a Campos ahí como el santo, ¿no? Digamos, del momento. Y yo ahí tuve una suerte de revelación que es como todos en México pensamos un poco así, todos un poco tenemos nuestros altares por más ateos o religiosos que seamos, y todos construimos esta noción como de
verticalidad y de apuntalamiento, ¿no? de un espacio sagrado o no sagrado, pero digamos de este juego y de este rito. Los quiero invitar si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta. Tenemos a dos maestros que saben muchas cosas. Bueno, se sabe por las fuentes, ¿no? Ahí en la obra de López de Gómara se menciona de que incluso cuando Moctezuma frecuentaba el Teotlachco para jugar, y también se menciona que cuando llegan los españoles fueron invitados que acudieran a presenciar el juego y participó Moctezuma, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso pues tiene todo un significado, que Moctezuma vaya a jugar, y como era pues un juego ritual, y seguramente buscaba pues ese equilibrio, buscaba un equilibrio con la presencia en ese momento de estas personas, de estos invasores españoles, ¿no? Que finalmente llegaron. Eso es lo que sé, pero bueno, seguramente debe haber mucho mayor información sobre esto. Pero Moctezuma Xocoyotzin, sobre todo, frecuentaba mucho el Teotlachco para venir a jugar. Buenas tardes. Hola. Para el arqueólogo Raúl también. Dos preguntas. La primera es si se sabe o si se tiene una hipótesis basada en fuentes de cómo era el juego, en qué consistía. Había que meter gol también así. Se pegaba con la cadera, con los brazos, como era. Esa es una pregunta. Y la segunda es ¿quiénes eran los sacrificados? Si los que ganaban o los que perdían. Muy buena pregunta. Bueno, mira. ¿Quién era el Cruz Azul, precisamente? Sí, el juego, bueno, hasta donde sabemos, había muchas variantes en Mesoamérica, ¿no? Incluso se jugaba con el pie también, el juego de pelota. Otro era, pues, como el que más conocemos, con las caderas y los, no sé, el antebrazo, ¿no? Hombro. O con bastones, también con bastones había un tipo de juego. Otro era con un palo, como a manera de un bat, ¿no? Entonces variaba en diferentes regiones el juego. Ahí yo no conozco, no soy especialista en esto, pero en el caso del Teotlachco pues están los aros, y los aros sabemos que en el juego cuando por una sola vez que se metía la pelota, pues ya se terminaba el juego, ¿no? Los jugadores variaban en cuanto al número de participantes. Ahí desconozco. Ahora, en cuanto al sacrificio humano, en la fiesta de Paquetzalistli, ¿no? Que era la fiesta en honor a Huitzilopochtli, el nacimiento de Huitzilopochtli, dice Sagún que sacrificaban a 4 cautivos. Quizás estos cautivos eran de guerra, ¿no? que eran 4 que eran sacrificados y que eran dedicados a 2 dioses, ¿verdad? A 2 dioses que colocaban sus esculturas, sus representaciones en piedra a cada extremo del juego de pelota, uno en cada lado, uno en el lado norte, otro en el lado sur, y eran sacrificados 4 individuos. En cuanto a lo otro, se ha dicho que algunos investigadores opinan que quienes eran sacrificados eran los ganadores, otros opinan que eran los perdedores, ¿no? Quienes perdían en el juego. Eso no se ha precisado, no lo sabemos exactamente. A nivel arqueológico es muy difícil que podamos tener esa evidencia, ¿no? Pero seguramente, afortunadamente, tenemos el apoyo de las fuentes históricas, que finalmente son una fuente de información, y somos afortunados en tener estas fuentes históricas. Finalmente, nuestra responsabilidad
es revisar la información, contrastarla con el dato arqueológico y poder ir interpretando y conociendo cómo se llevaba a cabo el juego de pelota, ¿verdad? Yo pensaría que quienes eran sacrificados eran, no sé, eso será, es un tema que habrá mucho que discutir, pero quizás sean los mismos perdedores, ¿no?, del juego de pelota. Ahora, no tenemos mayor evidencia, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se llevaba a cabo el sacrificio humano en el juego de pelota. Quizás no tanto en el caso mexica de Tenochtitlan, no tanto como en el laboratorio de Huitzilopochtli, ¿verdad? Porque allí se hacía el sacrificio en lo alto del Templo Mayor, donde se hacía la extracción del corazón, eran dones que se ofrendaban a su dios tutelar, y los cráneos eran desollados, eran limpiados, eran esqueletizados, y estos cráneos ya eran colocados en el Huitzilopochtli, lo mismo que los cráneos de los decapitados en el juego de pelota. Esos cráneos eran exhibidos en el Huitzilopochtli. Entonces, pero todo esto era, como ya lo hemos comentado, era algo necesario, era parte prescindible para encontrar la continuidad de la vida, el equilibrio con el cosmos. Estaban convencidos, así era la forma de vida, ¿no? Entonces, el sacrificio humano era necesario, era una necesidad, estaban ellos convencidos, y si no se hacía, pues desaparecería, ¿no? Entonces era necesario que la vida tuviera continuidad y que hubiera un equilibrio con el cosmos, es lo que puedo comentar. Sí, gracias. Sí, ¿sí se me oye? Ahora sí, ¿no? Ok, bueno, primero felicitarlos a los tres por la exposición, me gustó mucho, ¿no? Y bueno, además, pues hay mucha carga emocional, ¿no? Como tú sabes, Rodrigo, Raúl. Pero quería decirles algo, habrá alguna referencia en las fuentes sobre el juego de pelota, pero en un sentido estrictamente lúdico, o sea, que la gente fuera a jugar a la cancha, además para echar la cascarita, en donde no hubiera nada que tuviera que ver con esta solemnidad del vamos a sacrificar a los guerreros, sino que simplemente vamos a echar la cascarita, ¿no? Vamos a jugar un ratito, pasarla bien y luego echarnos un pulquito, algo así. No sé si existe algo así en las fuentes, que tuviera ese carácter lúdico que tú le das, Rodrigo, con el asunto de la instalación con las pelotas, con los balones, ¿no? Que es otra cosa. O sea, ahorita que veía el video, pues ver a los escuincles jugando con la pelota, eso es bien divertido, man. O sea, se la pasaron a todo dar, ¿no? O sea, yo me imagino a los mexicas y a los zapotecos y a los mixtecos y a todos divirtiéndose todo el tiempo y burlándose de todas las cosas, ¿no? No sé, es lo que pienso, ¿no? Como que tendríamos que ver a estas culturas con menos solemnidad, con menos así la ceremonia, van con el copal prendido todo el tiempo. No sé si me pudiera contestar si hay referencias sobre otro tipo de juego que fuera más lúdico y menos ceremonial. Gracias. Yo primero quiero hacer un paréntesis aquí. Le llaman paréntesis cultural, pero este va a ser un paréntesis íntimo. Mauricio Santana fue mi maestro en la primaria y me inculcó el amor por la arqueología y el amor por la historia. Y hoy me enteré que son colegas, Raúl y Mauricio, que se conocen de muchos años. Pues me bajé del coche y le dije: Mauricio, yo todo lo que sé de pirámides me lo enseñaste tú y ya no sé más. Ya nada más me quedé con eso, ¿no? Entonces, para mí es muy honroso tener no solo a estos dos señores muy doctos aquí, sino a mi profesor de la primaria, Mauricio, que curiosamente cuando estábamos en sexto de primaria hicimos un viaje al sureste mexicano. Se llevaron a los 30 y tantos chamaquitos que conformaban el grupo
y llegamos a Palenque y hacía unas semanas había caído una escalinata justo al lado del templo de las inscripciones y habían descubierto un túnel lleno de ofrendas de estos incenciarios o como se llamen, y de pronto descubrieron a la reina roja de Palenque, ¿no? Que además cambia la historia heteropatriarcal, digamos, del mundo maya, porque de pronto resulta que hay un entierro de una mujer muy importante. Esto solo para poner en contexto, porque Mauricio hablaba de esa intimidad y de esta... Y yo no tengo ni idea en términos históricos si haya habido cascaritas o haya habido coladeritas o si se gestaban de manera improvisada, pero yo apostaría a que sí, porque además yo estaría en ese equipo. O sea, a mí me hubiera gustado ese juego, que es el juego que ocurre en la calle con un bote que ni siquiera llega a ser pelota, ¿no? O sea, yo recuerdo jugar una cascarita con un frutzi o con lo que quedaba de una lata, y en ese sentido yo creo que eso es algo que ya no lo relacionaría yo con un sentido identitario de lo mexicano, sino como algo que es intrínseco a lo humano. O sea, a todos nos gusta y pasamos por un proceso de juego trascendente para poder crecer y para poder generar comunidad. No sé si los maestros tengan alguna referencia. Yo sé de poemas que recopiló Miguel León Portilla, que son eróticos, son pícaros, sexuales, y que son una especie de juego, ¿no? Sexual, que no es un deporte, pero sí es un ejercicio lúdico. Pero ese era juego de pelotas, ¿no? Bueno, había diferentes juegos, ¿no? También de pasatiempo, de diversión. No sé exactamente del juego de pelotas si también lo podían practicar los niños, los jóvenes, ¿no? Pero había otros, por ejemplo, carreras, ¿no? O juegos en el agua, de nado. Había diferentes actividades, diferentes juegos, de pasatiempos, ¿no? de los niños y de los jóvenes. No sé si Fernando conozca algunos. Estaba buscando aquí. ¿Otros? Estaba buscando aquí en este libro maravilloso de Patrick Johansson, porque hay una parte en la que habla precisamente de que efectivamente sí había distintas maneras, momentos, fiestas, todo de jugar, y él dice que hay referencia a que sí había juegos que se desarrollaban con un carácter, digamos, menos importante que estos juegos que se realizaban para ciertas fiestas, ceremonias específicas, y que estos juegos se llegaban a realizar específicamente para que las vieran los niños y las mujeres. O sea, que era una forma, no sé si de compartir el juego, ¿no? Pero no lo encuentro porque es un libro pues, de 900 páginas, ¿no? Y hace alusión al juego de pelota en varias secciones, ¿no? Pero sí lo llega a mencionar. También dice que pues, las reglas del juego, muy complejas, no han sido esclarecidas por los cronistas españoles o por las fuentes, pero lo que sí tenemos es la tradición viva. O sea, el juego de pelota tuvo tal importancia, tal nivel de arraigo en todas las regiones mesoamericanas, pues que tenemos juego de pelota todavía vivo en el norte, o sea, entre los tarahumaras, en Oaxaca, creo que hasta en Guatemala también. O sea, el juego sigue vivo, sigue con sus variantes. También otra de las variantes que mencionó el arqueólogo fue el guante que aparece ahí representado en Conchanaca, ¿no? Que es el que se juega la pelota mixteca en Oaxaca, ¿no? Que es con un guante. Ahora, por ejemplo, ahí en Oaxaca, en los valles centrales, es fabuloso porque hacen la cancha entre los maizales y le dan la forma de I, ¿no? de I mayúscula, y se la dan al maizal.
y ahí mismo desarrollan el juego, ¿no? Entonces hacen la forma aludiendo, ya no sé si consciente o inconscientemente, pues a esa de sentido que también buscaba de fertilidad de la tierra, de petición de lluvias, de ciclos agrícolas exitosos y pues de orden del cosmos, pero lo siguen jugando y en cada región tiene diferentes reglas, aunque en casi todas pues hay estas líneas que se van corriendo, ¿no? Y no importa si los haces con la mano, con el cuerpo, o con un bastón, como decía el arqueólogo, pues se van corriendo estas líneas y vas como empujando al fondo de la cancha a tu oponente hasta que ya no tiene espacio para moverse y ya no tiene modo de contestar el rebote, que son altísimos los rebotes de la pelota de hule. Perdón, yo solo agregaría que una de las reglas fundamentales del juego es la transformación de las reglas. O sea, que una de las lógicas intrínsecas del juego es reinventarse constantemente y evolucionar hacia ser otro juego. Entonces yo en ese sentido apuntaría que pues esto tiene que ver con el origen del Sapiens, ¿no? O sea, es cómo encontramos otro divertimento cuando se acaba uno. No sé si hay algún otro comentario. Hola, buenas noches. Quería preguntar al maestro, cuando mencionó que los trabajos que estaban realizando aquí en los vestigios del juego de pelota están próximos a abrirse al público, eso fue lo que entendí más o menos. ¿Cuál sería esa fecha? ¿O cómo están trabajando en este proyecto? Y una abierta para quien quiera responder. Aprovechando el tema de solemnidad que tocó el otro maestro, ¿cree que esta tradición o este tipo de dinámicas que heredamos deberían de exponerse de una forma más accesible, no solo a quienes estamos aquí, sino pensar sobre todo en los jóvenes, en los niños, hacer como instalaciones o exposiciones o inventarnos una cancha, se me ocurre ahora tipo CU o en el Azteca, y recrear un poco con las reglas que sepamos o con las que nos podamos inventar para que esto se practique o para que se retome o para que retome, tenga esa esencia de juego, que es lo que la hizo, y tal vez separarnos un poquito de lo solemne, la ceremonia y todo esto que es importante, pero que creo que a nivel de herencia cultural y de pueblo, pues tal vez nos ayudaría más a consolidar ese tipo de recuerdos o de juegos. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, mira, nosotros como arqueólogos y sobre todo, creo que eso es lo interesante. Aquí estamos 3 disciplinas y yo veo que tenemos un mismo objetivo, porque nuestro objetivo es con la sociedad, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos con los restos materiales, como arqueólogos, pero somos muy conscientes de nuestra responsabilidad que tenemos con la sociedad, y es lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, lo de Guatemala 16, ahí encontramos parte del templo de Heca, dios del viento. Es una sección, no podemos excavar todo el edificio, pero algo se está logrando, parte del juego de pelota, que ya sabíamos que existe, ¿no? Y ha habido trabajos de otros arqueólogos que nos antecedieron, pero nosotros estamos encontrando una sección del juego de pelota. Entonces, ya llevamos varios años, iniciamos desde el año 2009, ha sido un seguimiento que nos ha llevado tiempo y afortunadamente hemos encontrado, fíjense que eso es bien importante, porque ese museo o esos vestigios que están próximos a abrirse es un esfuerzo no de nosotros únicamente, sino de todos los involucrados, los ingenieros,
los propietarios, que hemos logrado concientizarnos y hacer como un esfuerzo entre todos, porque necesitamos de todos, de los que estamos en ese momento trabajando. Entonces es un logro de todos y que nos va a beneficiar a todos. Nosotros, ese espacio se abrió de manera provisional por un tiempo y que hubo oportunidad de visitarlo, pero sabíamos que no puede estar abierto al público de manera como nosotros quisiéramos, porque hay una obra y las obras tienen riesgos, tiene que haber medidas de seguridad. Entonces, afortunadamente, después de tanto esfuerzo de los mismos propietarios, ya estamos a un paso de que eso se pueda lograr, y el espacio museográfico se abrirá en el momento que ya termine con la obra, y entonces ya habrá todas las medidas de seguridad. Y seguramente, eso yo no lo puedo saber, fechas, porque pues trabajamos con ellos y van con sus tiempos, los cuales respetamos mucho, pero yo sí te puedo decir que el próximo año, no sé en qué momento, pero ese espacio se va a abrir, porque para nosotros sabemos que no podemos abrir todo, quisiéramos que todo pudiéramos disfrutar, es muy complicado, porque esta ciudad es una ciudad, fíjense, es una ciudad maravillosa, la Ciudad de México. Es una ciudad que también ha vivido contra la adversidad. Recordemos que esto era un gran lago, entonces vivimos en el lecho de un lago. Y eso la hace ser una ciudad especial, porque tenemos los hundimientos, tenemos el nivel freático, entonces tenemos que convivir con todo esto, ¿verdad? Y esos son los esfuerzos que se están haciendo, pero en algunos casos, no en todos, porque tampoco es posible, pero en casos relevantes como son estos, para nosotros es muy importante que regresemos ese pasado a la sociedad, porque eso fortalece nuestros valores, nuestra identidad, y todavía sigue siendo un espacio sagrado. Quizás, lo decía Fernando, quizás no seamos muy conscientes, pero ahí está el espacio sagrado, estamos en el espacio sagrado, y creo que la gente todavía lo siente, la gente, porque acude al centro y saben que estamos en un espacio sagrado, y entonces pues eso es lo que nosotros queremos, regresarle a la sociedad ese pasado, ¿no? Entonces, porque como arqueólogo, pues sí, investigamos, trabajamos, es un esfuerzo enorme que se hace por todos, no por mí, por todos los compañeros que colaboran, de toda la gente. Pero queremos ir más allá. Para nosotros investigar, analizar, escribir y tapar. Nadie nos obliga a que tengamos que exponer estos vestigios, pero para nosotros es importante que se haga, y bueno, hemos contado con el apoyo. Nada más para terminar, estamos sobre unos restos prehispánicos aquí abajo. Aquí trabajamos en el año 2007-2008. No nos esperábamos encontrar estos aposentos y finalmente se convirtió en un museo de sitio. Los restos de lo que nosotros proponemos que formaron parte del Calmeca, ¿no? Entonces, fue un gran logro y que tuvimos el apoyo. Entonces, yo creo, estoy convencido que estos logros son compartidos. No los podemos hacer nosotros solos, es imposible. Entonces sí necesitamos formar nuestros equipos para poder tener estos logros, que son logros necesarios y de diferentes especialistas que van apoyando, que vamos logrando esto, ¿no? Entonces, en el caso del Centro Cultural tuvimos todo el apoyo, se logró. Ya hemos hecho otros espacios, otros museos subterráneos, otros están en proceso, pero como te decía, estos logros están siendo contando con el apoyo de todos en los lugares donde vamos trabajando. Por supuesto, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque finalmente es el INAH quien nos autoriza, ¿verdad? En su momento nosotros hacemos las propuestas, se evalúan y ya se hacen los acuerdos, y ya para tener estos lugares, ¿no? Entonces, en el caso del templo de Jécar, el próximo año se va a abrir, y
ya, pero seguimos trabajando. Nosotros lo que más queremos, estaremos tranquilos cuando veamos que la gente ya está entrando a ese lugar. Para nosotros, en ese momento, quizás vaya terminando nuestro trabajo y nosotros nos retiramos a iniciar otros trabajos. Entonces, en eso estamos. Es lo que puedo comentar. No sé si había, creo que había otro comentario. Respecto a la segunda pregunta, ¿dónde puede seguir el partido? ¿Dónde se puede orquestar otra canchita? Pues esa es la ventaja del juego, ¿no? Y también un poco de la idea de la cascarita, que es que cualquier territorio es posible convertirlo en un tablero en donde se desarrolle un juego. Y en ese sentido, pues yo los invito a todos a organizar de manera informal sus coladeritas. Pero más allá de eso, quiero anunciarles, o aprovechar para hacer un anuncio, que es que esta exposición se va a trasladar a la Casa del Libro de la UNAM, que está junto a la Plaza Río de Janeiro, junto al Covadonga, y ahí se van a instalar de otra manera estos balones, tratando de construir un sentido diferente. Esta exposición, antes de estar aquí, estuvo en el Museo del Palacio de la Autonomía, aquí a unas cuadras, y después se vino para acá y ahora va a estar en este nuevo espacio, y el título de la exposición va a ser Cambio de Juego, que es un poco este pelotazo que tiran los futbolistas para pasar la pelota de un lado a otro de la cancha, y en ese sentido haciendo un juego metafórico o alegórico de que el juego siempre, por condición propia, se transforma, tiene una condición de cambio. Esta exposición se inaugura el próximo 4 de noviembre y estará hasta el 10 de diciembre en el Cazul de la UNAM. Y retomando las palabras de Raúl, pues yo quisiera un poco agradecer a todos los que hicieron posible esto, tal y como él dice que somos equipos los que trabajamos en función de un beneficio social, pues también para construir estas exposiciones luego se lleva el crédito una sola persona, pero de pronto hay un montón de gente que hizo posible esto, que somos un equipo. Entonces está desde la gente que trabaja aquí en el Centro Cultural de España, que están aquí algunos presentes, Fernando, que me ha acompañado como curador en la itineración de estas exposiciones, Emilio Araujo, que está por ahí paradito con una cámara, que escribió otro texto para esta exposición, en fin, Gustavo, que está aquí del Fideicomiso del Centro Histórico, que nos ayudó a organizar la cascarita y este juego de pelota allá afuera. Un montón de gente hace que esto sea posible y muchas veces es injusta la relación, digamos, del capitalismo y la mercadotecnia con eso, porque en realidad habría que nombrar un montón de gente que nos apoya y con la cual construimos como un equipo una propuesta o logramos una meta. Y en ese sentido yo quiero agradecer al Centro Cultural España, al Fideicomiso, al maestro Fernando Gálvez, a Raúl, pues por haber permitido este diálogo y poder construir este intercambio con ustedes. Muchas gracias. Mm-hmm.